distintos. En otro lugar de la Argentina está nuestro querido Miguel Ponce. El ingeniero Miguel Ponce ya está sumándose a nuestro interactivo ahora, arrancando el programa, porque vamos a tocar un tema que necesitamos saber cómo entenderlo, porque esas tres palabras ya son esenciales en nuestra economía. FMI. Le vamos a preguntar a Miguel, le vamos a dar los buenos días. Buen viernes, Miguel, ¿cómo estamos? Bienvenido. Encantadísimo estar, espero que se escuche bien, estoy con una señal distinta a la habitual, estamos fuera de Buenos Aires, pero vamos para adelante, cualquier cosa. Vamos para adelante entonces. Bien. Estamos en un momento delicado, yo había anunciado de que anoche iba a viajar el ministro, en principio eso era lo hablado, obviamente esto no ha ocurrido porque trabas de último momento del día de ayer han generado una situación, a mi juicio, que no estaba en los papeles ni de la gente del fondo, por un lado, ni del Ministerio del Gobierno argentino, por supuesto, por otro. Yo creo que el surgimiento, pues a veces el diablo mete la cola. Y fíjense ustedes, mientras diríamos, el bordo, para decir muy rudimentariamente, la pata política del Fondo Monetario está haciendo esfuerzos y dando señales de que hay voluntad de acordar, por otro lado, el staff o alguna línea técnica más fundamentalista o que no responde a la conducción política deja trascender un informe extemporáneo, yo diría, porque se trata de un análisis del año pasado, del 2022. No incluye las alternativas ocurridas ni con la sequía, ni las propias charlas que ha habido con el Fondo Monetario, y dan a conocer, ¿no es cierto?, diríamos, mensaje, este informe, en el cual este paper en la página 64, al analizar la situación de Argentina, dice explícitamente que obviamente el tipo de cambio está atrasado, continúa atrasado, esto no es novedad, pero recomienda explícitamente una devaluación del 25% y la unificación del mercado cambiario. Temas que ya habían sido sacados de la mesa de debate, ¿no es cierto? Y esto, ustedes acuérdense que habíamos tocado la última vez que hablamos de que cuando el gobierno se niega a efectuar una devaluación que inicialmente era casi del 100%, se dijo claramente que eso era inviable. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos del 100%? Porque si se habla de unificación del mercado cambiario, estamos hablando de llevar el valor del dólar oficial al valor del blue. Como tenemos una brecha entre el 90 y el 100, esto implica una devaluación casi del 100, ¿no es cierto? Por eso digo, para que la gente entienda. Al producirse el rechazo a esta posibilidad, entonces el fondo pidió acelerar el ajuste fiscal y bajar el déficit ¿a cuánto? A 1.5 del PBI. Obviamente, el gobierno quiere seguir manteniendo lo acordado en el propio paper principal, que es 1.9, porque si no, se estaría hablando de un ajuste sobre el ajuste. Obviamente el gobierno está intentando hacer los deberes para ajustarse y llegar al 1.9 de déficit, pero el fondo plantearía un apriete mayor que lógicamente en un tiempo electoral esto se paga en votos, ¿no es cierto? Entonces yo veo difícil... Ese es el tema, el año electoral, la complejidad del acuerdo y el año electoral. Pero fíjense ustedes, al año electoral se le agrega que quien tiene que firmar es el ministro, que a su vez es el candidato oficialista. Se hace muy difícil esta compatibilización entre lo que necesito hacer por el cargo y el rol que tengo en términos oficiales en el actual gobierno y lo que estoy queriendo hacer como candidato, que por supuesto es antagónico a esto que estoy teniendo que firmar. Bien. Entonces, objetivamente esto es muy difícil. En un momento, además,
donde la falta de dólares te genera una urgencia por cerrar por la vulnerabilidad que tenés. Estás en 8.000 millones de dólares en rojo en el Banco Central, es decir, las reservas líquidas negativas hoy son de 8.000 millones. ¿Qué lee el mercado? Y que esto significa una debilidad muy grande ante cualquier tipo de corrida cambiaria que se fuerce. Por eso es Que se pueda necesario, generar. claro, es necesario Bien. achicar la incertidumbre y conseguir Ujú. los dólares. Pero por otro lado, hay Sí. un tiempo, el 31 de Ay, julio. El 31 de julio claro, no claro. solo vence y hay que efectuar el pago de unos 2.700 millones de dólares, sino que además el fondo entra en receso estival, en receso de verano. Los muchachos se van, los que tienen que tomar la decisión. ¿Recién cuándo podrían volver? Y de manera excepcional, fuera de agenda, juntarse a mediados de agosto. Pero resulta que el 13 son las elecciones. No hay diríamos, Escenario, ¿no? Qué escenario complejo. claro, Lo describió muy bien, Miguel. Yo absolutamente. quiero Vos fíjate, aprovechar y dale, preguntarle qué piensa de las medidas que anunció el gobierno, que está barajando de dar un dólar más alto para el campo y, por otro sí, lado, un impuesto sobre las importaciones. sí. A ver, la situación hoy en los dos temas es crítica. Obviamente, el tema de aumentar a 350, que dicen que sería el nuevo tipo de cambio para todo menos para la soja, fundamentalmente las exportaciones agropecuarias regionales, abarca también las producciones de Mendoza, digámoslo. Estamos hablando Ujú. de que los exportadores de Ciara, los del, digamos, el sector aceitero más fuerte, el agroindustrial tal vez que mayor cantidad de divisas generas, dice que tienen unos 9.000 millones de dólares en silo bolsa listos para liquidar. ¿A cuánto? Y bueno, a esto de 350, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ver si realmente esto puede ser instrumentado en el corto plazo y qué Ujú. rédito tiene en términos de efectividades conducentes, me refiero, con qué velocidad pueden llegar a ser liquidadas estas reservas. En el segundo caso, yo digo que es Ujú. bastante más difícil porque si quieren colocar un nuevo impuesto, esto no lo puede hacer el Ejecutivo solo, tiene que pasar por el Congreso. Y yo veo muy difícil que la creación de un nuevo impuesto pueda ser avalada por la actual oposición. Esta es mi lectura. Pero además, porque se está viviendo en estos momentos una situación en términos de comercio exterior que es tremendamente crítica. Yo diría que se ha paralizado desde hace 2 semanas la economía real, prácticamente no hay importaciones y Ujú. acabamos de conocer, sin embargo, que el último mes del cual hay estadísticas es el peor mes en toda la historia del comercio exterior argentino, con 1.700, perdón, 20, casi 1.730 millones de dólares en rojo de déficit comercial, el intercambio, y entonces uno diría, y las importaciones han crecido. No, lo que ocurre es que si miramos todo el primer semestre, mientras las exportaciones cayeron un 25%, obviamente por el tema de la sequía, las IMPO bajaron un 8,5%. Es decir, apenas uno diría, pero significa que estamos consolidando ya Ujú. el escenario que habíamos hablado con ustedes la última vez. Hemos pasado Sí. de estanflación a receflación, o sea, de estancamiento con alta inflación, ahora a caída de niveles de actividad, caídas de consumo, etcétera, que por supuesto no son homogéneas, con alta inflación. Ese es el De cuadro que... de la meseta al tobogán. Miguel, como para definir, porque sabemos, esto se lo escuché a un periodista hace muy poquito, hay que Ujú. estar muy atento a las noticias del FMI, que estén Sin duda. relacionadas con el FMI. Pero ¿qué pasa? Muchos no entendemos tanto de economía. Trasladándolo a un hogar, Miguel, ¿cómo estaríamos nosotros suponiendo a mi vecino le pedí plata y mi vecino en qué situación está ahora, trasladándolo a la realidad argentina? Alguna vez, desdramatizando el análisis de este tópico con ustedes, dijimos que en la intimidad los funcionarios en Wall Street dicen siempre, repiten casi como una muletilla, las deudas no han sido
hechas para ser pagadas, sino para ser roleadas. Es decir, diríamos, la complicidad de un fondo monetario que va a seguir en modo La Molina, siga, aunque no cumplamos ninguna meta, pero no quieren aparecer como responsables de que pudiera haber algún tipo de interrupción o alteración en el cronograma electoral y en el tránsito hacia el cambio de un nuevo gobierno, que por supuesto va a ser de otro color político. En el caso de tu hogar, sería como si vos vivís en un barrio popular y vas y traes de tu vecino que vende porque acopia, y que muchas veces lamentablemente suelen ser los dealers del barrio, tiene harina, tiene azúcar, etcétera, y te está fiando. Y bueno, vas y le decís, mira, me vas a tener que seguir fiando porque la deuda que tenemos vamos a tener que postergarla, estirarla, hasta que me entre el plan o me entre la changa que está pendiente, y si esa changa que está pendiente no sale, voy a volver a pedirte que me sigas esperando. Y este es un poco, la situación. Sí. Se repite el tema de los ingenios madereros que les pagaban con vales a los hacheros y que los tenían como esclavos, no podían salir de ahí. La comparación es útil para poder entender básicamente en qué situación estamos. A esto le sirve mucho a la gente. Totalmente de acuerdo. Cuando yo era chico, vivía en el interior, usábamos una libreta. Vos ibas al almacén y te anotaba el almacenero lo que llevaba fiado. Cuando llegaba fin de mes, ibas y borrabas, terminabas limpiando esa deuda del amigo que te había fiado. Pero claro, en esos momentos eso era posible porque teníamos inflaciones anuales de 1 dígito. Hace mucho que esto ha pasado a ser un recuerdo. Claro, sí. Me acuerdo cuando claro, iban el 10% anual, era una locura, y hoy, bueno, estamos hablando casi que es mensual, ¿no? Un poco menos todavía. Miguel, nos quedaríamos hablando con usted como siempre, horas, tendidos, ponemos una maca y charlamos. Me gusta que esté con mate también, por acá estamos mateando también. Sí. Siempre mateando. Amargueando, como decimos nosotros, amargueando. Pero haciendo un poco de honor al escenario actual, que es complicado, el mate tiene que ir amargo. Que sea dulce, porque para amarga no tenemos la economía. Claro, bueno, sí. Pongámosle un poquito de azúcar edulcorante. Gracias, Miguel. Gracias por su tiempo. No, la alegría de estar siempre con ustedes. Un fuerte abrazo. Suerte. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, lo que sabe Miguel, ¿no? Amigo de la casa, analista político.